Amén. Dice este verso en el Evangelio de Juan, capítulo 14: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos amamos al Señor? Amén. ¿Y cuántos conocemos los mandamientos del Señor? Fíjense que muchas veces nosotros hablamos de los mandamientos del Señor y decimos, pero ¿cuáles son? Yo esta tarde le he puesto a la enseñanza los mandamientos del Señor Jesús. Y le aclaré ahí, ¿verdad? El Señor Jesús, no solamente los mandamientos de Jesús, porque Jesús podría ser hasta nuestro vecino, ¿verdad? Específicamente el Señor Jesús. Él dejó en su palabra ciertos mandamientos, y en el pasaje que leíamos, Él está hablando que su partida está muy cerca, pero que Él pronto enviará a un consolador. Dice que Él nos revelará muchas cosas, y entre las cosas que el consolador, o sea el Espíritu Santo, revela, Él trae una palabra al apóstol Pablo, y a través del apóstol Pablo nosotros hoy podemos conocer un poquito más de estos mandamientos de Jesús. Yo le he hablado en otras ocasiones, ¿verdad?, que cuando Jesús vino, Él no vino precisamente a derogar la ley, sino Él vino a cumplirla. Y específicamente entre los mandamientos que ellos tenían, o las ofrendas que ellos practicaban en el pueblo hebreo, estaba la ley sacrificial. Esa ley hasta cierto punto fue abolida porque Él mismo la cumplió con su vida. Él fue el cordero que ellos sacrificaban, pero los demás mandamientos siguen vigentes, y diría yo, y aún hay más, porque no solamente debemos basarnos a esos mandamientos, aunque Jesús dijo, ¿verdad? La ley se reduce, o la podemos resumir: amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo, ¿verdad? En esos dos mandamientos, podríamos decir, está reducida toda la ley. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos cartas como la de Primera de Tesalonicenses, encontramos ciertas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, las cuales yo quiero que nosotros nos enfoquemos un poquito el día de hoy. Le digo que es necesario que nosotros nos enfoquemos en lo que está escrito en la palabra, porque muchas veces tal vez se predica el Evangelio un poco superficial, que pasamos por alto muchas cosas que realmente son importantes. Como a mí me pareció importante ver estos mandamientos, los cuales vamos a darles una leída posiblemente, no vamos a profundizar tanto para que el tiempo no se nos vaya tan largo, ¿verdad? Pero sí quiero que veamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 8, que el apóstol Pablo nos dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación como un yelmo. Fíjense que lo que el apóstol Pablo está hablándonos aquí, yo sé que algunas veces no comprendemos bien la palabra, ¿verdad? O no podemos captar lo que cada verso nos dice, pero fíjense que este verso 8 nos está hablando de una preparación a una batalla. Cuando usted ve el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, lo que realmente quiere hablarnos el apóstol Pablo en este pasaje es acerca del día del Señor. Usted sabe que el día del Señor dice que será un día de juicio, pero el apóstol Pablo nos dice que nosotros no estamos reservados para la ira. Entonces, tenemos que caminar sabiamente en las cosas del Señor, pero estar preparados. Y esa preparación debe ser estilo militar. Fíjense que cuando Pablo está hablando aquí, está hablándonos de vestirnos
al estilo de combate, por decirle una batalla. Dice, vestidos de la coraza de la fe y amor, de la esperanza de salvación, como un yelmo. Yelmo es un casco que tenía que ponerse sobre la cabeza, ¿verdad? Y nosotros podemos ver en Efesios capítulo 6 todas estas elementos de la vestidura del soldado y de la lucha espiritual, pero no me voy a enfocar tanto en eso. Lo que yo quiero que usted pueda apreciar aquí, que dice que nos tenemos que vestir de fe y amor y la esperanza de salvación como un casco, hermano. Tiene que ser un casco que nos proteja la cabeza, porque la cabeza es donde primeramente el enemigo ataca. Fíjese que el enemigo siempre nos va a atacar los pensamientos. Nosotros podemos de alguna manera estar en la iglesia, pero de alguna manera Él nos está enviando dardos para que nosotros no prestemos atención a la palabra, porque de alguna manera lo que el enemigo busca es que la gente no entienda ni siquiera que existe un infierno. Han habido personas que a mí me han dicho, mire, yo voy a su iglesia siempre y cuando no hable del infierno. Lamentablemente no puedo yo cortarle a lo que aquí está manifestado aún por el Señor Jesucristo, que el infierno es real. Muchos dicen, no, pues si el infierno es aquí la vida que estamos viviendo. Hermano, si este fuera el infierno, pues el infierno sería un paraíso, hermano, porque según la palabra dice que en el infierno hay fuego ardiendo constantemente, hay gusanos, hermano, que atormentan al ser humano que cae en esas llamas del infierno. El infierno, hermano, no se puede comparar de ninguna manera al más terrible sufrimiento que usted pueda tener aquí en la tierra. Así que descartemos la idea de que el infierno está aquí en la tierra. Pero lo que sí nosotros tenemos que aprender es que todo lo que está en la palabra escrito es para nosotros que hemos creído, dice aquí, por la esperanza de salvación. ¿Cuántos creen que son salvos? ¿Cuántos están seguros que son salvos? Porque no es lo mismo que creamos que somos salvos a que tengamos la seguridad de nuestra salvación. Fíjense que la única forma que nosotros podemos tener esa seguridad es cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor y Salvador. Fíjense que la palabra Señor la menciona muchísimas más veces la palabra que la palabra salvación. Entonces, nosotros tenemos la seguridad que somos salvos por la fe, pero porque obedecemos a Jesús como nuestro Señor. Decía Sonia hace unos minutos, es que nosotros aquí venimos a cantar lo que nos sale del corazón, pero ¿a quién le venimos a cantar? Nosotros podemos venirle a cantar a alguien aquí, le podemos venir a cantar a Dios, o le podemos venir a cantar a nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Aquel a cual le estamos obedeciendo. Nosotros podemos venir a cantar por cantar, pero si no estamos obedeciendo a aquel que nos ha dado la salvación, nuestro cántico, hermano, solamente es para los oyentes que están a nuestro alrededor. Entonces tenemos que tener esa seguridad que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y por cuanto es nuestro Señor y le amamos, le obedecemos. Por eso decía, si verdaderamente me amáis, ¿qué dice? Obedeced mis mandamientos. Y veamos cuáles son estos mandamientos. Antes quiero que veamos, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas son palabras escritas y no son de mi invención. Dice el verso 11, por lo tanto, y aquí viene el primer mandamiento que tenemos que guardar. Dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros. Y el 2, edificaos el uno al otro, tal como estáis haciendo.
Mire, fíjese que de alguna manera nosotros no podemos profesar ser cristianos, hermanos, si nosotros no nos estamos alentando los unos con los otros. Es necesario. Mire, hace 8 días tuvimos la oportunidad de ir a visitar a una hermanita que se sintió muy gozosa pues con la visita y está pasando por una situación muy difícil. Pronto la tendremos aquí entre nosotros nuevamente, pero nosotros tenemos que ver, no solo porque alguien dejó de asistir, decir, bueno, saber qué problema tiene, la gente siempre está herida y se aleja, no, pero tenemos que investigar cuál es la situación. La hermana estaba pasando por una situación muy grave que gracias a Dios pues pudimos alentarla un poquito, porque eso es lo que la palabra nos manda, ¿verdad? A que nos alentemos unos a otros. Y el segundo punto dice, para que nos vayamos edificando los unos con los otros. Mire, cada uno de nosotros, hermano, es de bendición el uno para el otro. Dígale a su hermano o al que está a la par suya, usted es de bendición para mí. Porque, hermano, cada uno de nosotros, usted no sabe de qué manera está bendiciendo uno al otro. Solo con el hecho de estar usted aquí presente, usted es de bendición para mi vida y usted no sabe de qué manera. Pero todo esto el Señor lo va a recompensar. El verso 12 nos dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Fíjese que Pablo, cuando el Espíritu Santo le reveló estas palabras, porque son palabras reveladas, hermano, la iglesia de Tesalonicenses o Tesalónica tenía aproximadamente 1 año, cabalmente lo que estamos cumpliendo aquí en este lugar. Y fíjese que los consejos que Pablo le daba a la iglesia es de que reconocieran a los que estaban trabajando con diligencia en esas congregaciones, porque eran congregaciones pequeñas, pero que de alguna manera el Señor estaba levantando líderes para que dirigieran esos lugares y para que fueran instruidos los demás miembros. Y Pablo les dice, tienen que reconocer a los que con diligencia trabajan, hermano, porque realmente el trabajo de liderar la obra del Señor, no crea usted que es un trabajo fácil. Es un trabajo que requiere mucho tiempo, ¿verdad? Y muchas cosas que Pablo dice, reconozcan el trabajo que estos hombres hacen con tal de instruirlos a ustedes. Y dice, y los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Entonces, las personas, hermano, que de alguna manera han contribuido a nuestra instrucción, debemos, hermano, de tenerlos en muy alta estima, porque el trabajo de ellos, hermano, yo reconozco el trabajo que mis pastores han hecho. Digo mis pastores porque he tenido algunos pastores en el transcurso de mi vida, que a todos les guardo, hermano, alta estima, porque todo lo que ellos han sembrado en la vida de cada creyente, dice la Escritura, que todas las palabras de los maestros que nos han enseñado vienen a ser como clavos bien clavados en nuestro ser. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado la palabra de algún maestro que le ha quedado totalmente clavada en lo más profundo de su corazón. Yo, hermano, si me sacaran todos los clavos, me quedaría un montón de agujeritos, porque son palabras que de alguna manera han sido de bendición y edificación para mi vida, que no podemos nosotros pasar por alto el trabajo que ellos hicieron al querer instruirnos. Y dice, por Pablo, ¿verdad?, que guardemos alta estima con amor por causa del trabajo que ellos han realizado. Luego dice, vivir en paz los unos con los otros. Hermano, la paz es tan necesaria y aquí la estamos viendo como un mandamiento. Nosotros no podemos decir, yo soy un cristiano, pero yo voy a vivir agresivo toda mi vida, ¿verdad? Porque mucha gente, hermano, por más que se conviertan, bueno, diría yo, ¿en qué se convirtieron? En hombres lobos, tal vez, porque hermano, hay unos
hermanitos, que se ven con una agresividad que habría que evidenciar si realmente el Señor ha hecho un cambio en su vida, ¿verdad? Porque muchas veces le digo que cuando nosotros presentamos el Evangelio tan superficial, nosotros lo presentamos de tal manera como que viniéramos a la gente a sugerirle que le conviene aceptar a Jesucristo. Y lo presentamos al Señor como que fuera el que va a reunir nuestras necesidades. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la palabra, aún el Señor Jesucristo, a los que llamó, Él no les ofreció, mira, sígueme porque vas a tener buenos beneficios conmigo. Si me sigues te va a ir bien. Mire, en una oportunidad le dijo a un joven rico, ven y sígueme. Ah, sí, no, es más, ni le dijo. El joven rico se ofreció a seguirlo. ¿Sabes qué? Yo tengo mucha riqueza, podría ser buena en tu ministerio, quiero seguirte. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Bueno, si quieres seguirme, ve y vende todo lo que tienes, da tus riquezas a los pobres y luego sígueme. Y este joven me ha dicho, qué rara la respuesta de este Jesús, ¿verdad? Hermano, porque realmente Jesús quiere que nosotros lo sigamos por lo que Él es, no por los beneficios que nosotros podamos obtener de Él. Y entonces cuando no presentamos el Evangelio adecuadamente, hay mucha frustración y las iglesias que en alguna oportunidad han estado llenas, de pronto se van quedando vacías. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, a mí me engañaron. A mí me dijeron que cuando yo aceptara al Señor Jesucristo, mi hogar iba a cambiar, iba a tener un buen trabajo, iba a tener ganancias, riquezas. Hermano, porque le digo, el Evangelio no es ofrecerle la prosperidad a la gente. Lo que la gente necesita, hermano, y lo que la gente tiene es hambre en su alma. Y alguien que está hambriento no se le va a poder satisfacer esa hambre con dinero, sino con qué se satisface el hambre, con comida. Entonces tenemos que saciar al que está hambriento con la palabra de Dios, porque este es el verdadero alimento para nuestro ser. Entonces, el hecho de que nosotros tenemos que vivir en paz. Si usted es un verdadero cristiano, la paz debe ser algo que se manifieste en su vida, en su casa, en su hogar, en su trabajo y a donde usted vaya. Dice el verso 14, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Mire, hermano, entre nosotros hay muchos que son indisciplinados. Y dice el apóstol Pablo aquí que uno de los, como un mandamiento, acuérdense que esto es prácticamente como una orden militar. ¿Por qué le digo que es como una orden militar? ¿Se acuerdan el verso que leímos anteriormente en el verso 8? Que decía Pablo que nos vistiéramos con armadura de soldado, con casco de soldado, porque era una batalla. Entonces, si estamos vestidos de soldados, hermano, lo que se nos dice a través de la palabra no son sugerencias, sino que son órdenes. Porque en el ejército, hermano, las órdenes no se están discutiendo. En el ejército las órdenes se cumplen, porque si no, hermano, sería un descalabro todo el ejército. Entonces aquí Pablo, hablando de alguna manera con autoridad, está diciendo: amonestaos a los indisciplinados, o en otras palabras, llámenle la atención a los que no quieren dejarse disciplinar, animen a los desalentados. Mire, este es otro. Tenemos que, hermano, amonestar a los que no quieren seguir la palabra del Señor como debe ser, pero dice también: animemos a los que están desalentados. A otras versiones dice, aquí dice enseguida, sosteniendo a los débiles, pero en general dice, ser paciente con todos. Hermano, la paciencia viene siendo un fruto del Espíritu. ¿Somos pacientes o no tenemos nada de paciencia? Hermano, si queremos verdaderamente agradar a Dios, mire, estos son algunos consejos que nosotros tenemos que practicar, pero diariamente. Dice:
amonestaos a los indisciplinados, animad a los desalentados y sostener a los débiles. Cuando hablamos de débiles, hermano, muchas veces no estoy refiriéndome a personas que no tienen fuerzas, aunque también tenemos que ayudarlos, ¿verdad? Vamos a ver. Pero más que todo débiles en el espíritu. Miren, muchas veces nos es difícil aceptar la palabra porque la sentimos como que la palabra fuera pesada. Y decimos, no, pues que yo soy débil en esto. Mira, hay palabras que muchas personas no aceptan porque espiritualmente son débiles. Entonces nosotros tenemos que ayudarlos, saber llevarlos, ser pacientes con todos. Mire, hermano, la paciencia es tan importante y a veces necesitamos que también ustedes colaboren con nosotros, ¿verdad? Y tal vez algún hermano se acerca a usted para hacerle alguna pregunta o para comentarle algo, pero no tenemos paciencia y decimos, ay Dios, las preguntas o los comentarios que me hacen me desesperan. Hermano, tenemos que tener paciencia. Mire, si un bebé naciera conociendo el bien y el mal, todos tendríamos bien maduros, ¿verdad? Pero muchas veces en el Evangelio vienen recién convertidos que necesitan una palabra de guianza, de consuelo, de alivio, hermano. Y nosotros que ya conocemos del Señor, ya hemos estado con Él por varios años, tenemos que saber, hermano, cómo tener paciencia para con todos. Dice aquí, sean pacientes con todos. Y no es algo que uno les esté sugiriendo, como le digo, aquí es algo que el Espíritu Santo está poniendo en el apóstol Pablo como una orden. Imagínense, es una orden. Y voy rápido porque me gusta ser breve. Dice el verso 15, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Mire, hermano, nunca podemos tener nosotros deseos de venganza dentro de nuestro corazón, sino al contrario, dice, si alguien nos hizo algo malo, devolvámosle el bien por mal. Yo sé que en la sociedad eso es difícil de aceptarlo, ¿verdad? Mucha gente, aún por culta que se sienta, consideran ellos de que se debe hacer bien a alguien que le ha hecho bien. Sin embargo, aquí la palabra nos está amonestando para que alguien que nos haya hecho algo malo no le devolvamos nosotros de la misma manera, sino al contrario, seamos bondadosos. Dice, procurar siempre lo bueno los unos para con los otros, hablando de los que estamos adentro, y aún para con todos, hermano. Entonces, tenemos que anhelar lo bueno. Verso 16, una orden, ¿verdad? Imagínense que le den a usted una orden. Estad siempre gozosos. ¿Qué haría? Yo me gozo, ¿verdad? Cuando veo al hermano Belmar ahí que está dirigiendo los coros, que se ve el gozo que tiene y me contagia. Y hermano, porque bueno, una cosa es ser feliz, ¿verdad? El otro día hablábamos acerca de la felicidad, pero una cosa diferente es estar gozoso, hermano. No el que es feliz está gozoso, o el que está gozoso es feliz, pero el gozo, hermano, tiene una manifestación, hermano, que de alguna manera contagia. Y es de aquí se nos está exhortando, digámosle así, o amonestando para que el gozo siempre exista en nosotros como nacidos nuevos. No podemos decir, ay, yo acepto a Cristo, estoy gozoso. Hermano, yo creo que cuando nosotros aceptamos al Señor, Él hace un cambio en nuestra vida que por más que uno quiera ser serio, ¿verdad? A mí me cuesta mucho, ¿verdad? Hablar serio. Bueno, una cosa es estar gozoso, otra querer ser gracioso, ¿verdad? No dice aquí seamos graciosos, sino que estemos gozosos, ¿verdad? Entonces, hermano, que no se le olvide, ¿verdad? Que el gozo siempre esté en nuestro corazón. Mire, aquí un verso muy importante, como le digo, tomémoslos como mandamientos para los cristianos, porque, hermano, no podemos decir que somos cristianos si en nuestra vida no hay oración. Dice aquí,
orar sin cesar. ¿Por qué dice orar sin cesar? Porque muchas veces pensamos de que el orar necesariamente tiene uno que estar arrodillado ahí, y algunos piensan que es mejor orar sobre maíz para sacrificar. No, hermano, la oración tiene que ser sin cesar. Usted puede ir manejando a su trabajo, pero con una comunicación con el Señor. Usted puede estar en cualquier lugar, hermano, y la oración sin cesar no significa que usted va a estar postrado 24 horas al día, ya no va a hacer nada, ¿verdad? La exhortación es para que oremos en todo tiempo. Amén. Porque esa es una característica y debe ser parte de nuestro diario vivir. Otra cosa que no podemos dejar hacia un lado, dice el verso 18, da gracias cuando todo le sale bien. ¿O no? Dar gracias en todo. ¿Y por qué tenemos que dar gracias? Porque dice que esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermano, el estar agradecidos tiene que ser una virtud. Y si no tiene usted la virtud, por lo menos cumpla la orden que tiene que dar gracias en todo. Mire, hermano, verdad que son cositas tan sencillas, pero si yo le dejo a usted de tarea, mire, leas el capítulo 5 de Tesalonicenses, yo sé que usted lo va a leer y va a pasar por alto estos detalles, que yo le digo son detalles que vienen siendo como mandatos para nosotros, mandamientos, le decía yo, porque son una orden. Y entre esas órdenes, hermano, mire esta, qué terrible. Esta me asusta, hermano. ¿Por qué? Porque dice, no apaguéis el espíritu. O sea que el espíritu lo podemos apagar. ¿Y cómo lo apagamos? Cuando ya no le prestamos atención. Hace 8 días hablábamos acerca del servicio diario que se debía dar en el altar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el fuego no se apagara. ¿Por qué no se podía apagar el fuego? Porque era un fuego especial que Dios de alguna manera había hecho descender sobre el altar de bronce, sobrenaturalmente, y no iban ellos a estar pidiéndole al Señor que cada vez que necesitaban fuego, Él manifestara su sobrenaturalidad. Entonces Él decía, ya les encendí fuego, ahora es tarea de cada sacerdote mantener el servicio diario para que ese altar nunca se apague. Hermano, ya el Espíritu Santo vino a la tierra en el Pentecostés, mire, hace 2000 años. Ya ese fuego fue encendido. Ese fuego ha sido transmitido de uno a uno. Y cada uno de nosotros tenemos ese fuego dentro de nosotros. Pero no podemos dejar que ese fuego se apague. Por eso le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, hermano, porque por eso le digo, a mí me preocupa este pasaje específicamente, porque si se apaga, hermano, ese fuego que el Señor depositó en mí, yo voy a ser responsable de eso. Y después yo no puedo traer un fuego extraño para querer encender nuevamente, porque también aquellos que quisieron traer un fuego extraño fueron consumidos. Al hablar de fuego extraño estamos hablando de querer traer tal vez otra doctrina, otra enseñanza, hermano, con tal de que digan, bueno, está ardiendo el fuego. Miren, no deja de hablar, pero ahí tiene otras enseñanzas. Hermano, y hablando de enseñanza, hermano, cuando nosotros apagamos el fuego, ya no le prestamos atención a lo que esta palabra nos dice y tenemos que acudir a Google. Y el Google a la larga viene siendo fuego extraño, porque nosotros no sabemos ni de dónde viene esa enseñanza que tal vez usted está leyendo diciendo, pero es que está muy bonita, me edifica. Aquí Google me trasladó a YouTube, y YouTube me puso unos conferencistas, pero que son excelentes, hasta los debería de invitar, porque mire, cuando ellos hablan, lo llenan a uno de tal manera que usted, conociendo los 20 años, nunca nos ha hablado como ellos, hermano. Pero es que lo que un conferencista puede hacer
en una enseñanza que usted vea, que lo atraiga y lo cautive, hermano, no es lo mismo que lo que yo vengo haciendo aquí por años, presentarme fielmente a traerle a usted una enseñanza que la saqué de la Biblia, por supuesto. Hermano, porque usted no conoce a un conferencista que le va a hablar en la televisión o en el YouTube. Mire, dice que el diablo es uno de los magníficos predicadores, hermano, que en el último tiempo, ¿sabe usted cuál va a ser el engaño más grande de todos los tiempos? El engaño del final. Porque en el final, dice Malaquías, que van a estar los buenos y los malos juntos, que no se va a saber reconocer quién es quién. Imagínense, hermano. Entonces, en el tiempo final viene un engaño que si usted no está, hermano, bien centrado en las cosas del Señor, lo que va a hacer, porque dice la Biblia en Apocalipsis, que aún dice que se le dio poder al engañador, que hasta los mismos escogidos fueron engañados. ¿Por qué? Porque, hermano, se va a levantar una enseñanza tan bella, tan hermosa, que usted va a decir, pero es que esta enseñanza se ve buena. Acuérdense, ¿dónde vino el engaño a Adán y Eva? Dice que Eva vio el árbol, que su fruto era bueno, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. Todo lo que veamos, aunque parezca bueno, hermano, tenga la seguridad que tiene un lado malo. Por eso, aquí no podemos nosotros pasar por alto este pasaje. Dice, no apaguéis el espíritu, porque el espíritu es el que nos va a dar el discernimiento correcto. ¿Por qué necesitamos el discernimiento correcto? Porque a continuación dice, no menospreciéis las profecías. Hermano, si nosotros dejamos apagar el espíritu, después vamos a escuchar las profecías originales del Señor y las vamos a menospreciar, porque van a decir, tanto que han hablado de que el Señor viene y nunca viene, ya no creo esas cosas. Y hermano, y a la larga van a menospreciar. Mire, las profecías nos hablan en sí de todo lo que está escrito en este libro. Cuando aquí la palabra dice, no menospreciéis las profecías, está diciéndonos, no menospreciéis este libro. Hermano, muchas veces nosotros no le prestamos atención ni a este libro, ni al que nos está tratando de explicar el libro, ¿verdad? Siempre estamos en otros asuntos, pero porque esa es la función de Satanás, ¿verdad? Venir a tratar de llamar la atención, distraer y hacer creer que no es cierto para que nadie se salve. Por supuesto que muchos van a alcanzar el cielo a la larga. No va a pensar usted que porque los engaños de Satanás va a engañar a muchos y el infierno va a estar más lleno que el cielo. Por supuesto que Dios va a ser triunfador sobre todas las cosas y el diablo no le va a ganar en cuántos miembros le gana y le quita, ¿verdad? Entonces, no menospreciemos las profecías. Dice que tenemos la palabra, hermano, profética más segura, a la cual hacemos bien prestarle atención. ¿Cuál es? La Biblia. No hay ninguna otra profecía que usted pueda estarle creyendo más que a la palabra. Entonces, no menospreciemos las profecías. No dejemos que el espíritu se apague. Dice, examinando todo y retener lo bueno. Me hablaba del internet, ¿verdad? A veces está uno en el internet buscando y buscando y buscando. Hay cosas buenas. Mire, hermano, de hecho, el mensaje aquí yo trato de grabarlo y también subirlo a YouTube, ¿verdad? Pero no con el propósito que lo vean aquí, hermano, sino porque uno no sabe. Hay lugares donde la palabra no puede llegar. No sabe uno si tal vez a través de las ondas del internet alguno escuche una palabra, ¿verdad? Y vaya a ser de bendición en algún lugar. O sea que el internet no lo va a decir, es una herramienta del diablo. No, al contrario, es una herramienta muy buena, pero tenemos que saber aprovecharla. Entonces, en ese aspecto, estamos reteniendo lo bueno, estamos examinando el internet. El internet no tiene nada, no.
tiene sus ventajas, ¿verdad? Pero también puede tener sus desventajas. Entonces, aprovechemos lo bueno que se pueda sacar de él. Si usted tiene la oportunidad de mandar un mensaje ahí al otro lado del mundo, mándelo, hermano, porque va a ser de bendición para otros. Dice el verso 22, absteneos de toda apariencia de maldad. Miren, hermano, muchas veces nosotros como buenos cristianos decimos, ¿verdad? Yo me voy a meter a este lugar, de todos modos yo no voy a hacer nada malo, ¿verdad? Pero hermano, la gente lo conoce que usted es cristiano, que el Señor le habla, que el Señor se le revela a usted, y usted, hermano, es un santo de Dios verdaderamente, pero que a veces se está metido en lugares que no convienen. Entonces la gente, ¿qué dice? Miren donde se está metiendo, o donde se fue a meter. Hermano, aunque usted no está haciendo nada malo, está dando una apariencia de maldad, hermano. Y la gente después dice, ¿y qué? Dice que a una muchacha la llevaron a una fiesta, ¿verdad? Y dice que la muchacha no quería ir. A mí se me hace que sí quería ir. Ya cuando estaba en la fiesta, dice que le decía a un muchacho, vení pues bailemos. No, es que yo no bailo. Digo, ¿por qué no bailas? Es que yo soy cristiano. ¿Y tú quedas aquí metida? ¿Verdad? Entonces hay lugares, hermano, donde no podemos estar metidos porque aunque usted tenga toda la buena intención, su apariencia va a ser de malvado, va a ser, hay que tener cuidado. Entonces, hermano, abstengámonos de toda apariencia de mal. Verso 23. Aquí vamos a ir terminando ya. Dice el verso, miren todo lo que hemos ido viendo. Algunos puntitos que uno dice, pero ¿para qué me va a servir? ¿Y que para qué yo quiero esto? ¿Y por qué yo voy a guardar aquello? Porque mira el verso 23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, irreprensible quiere decir, hermano, que no vaya a haber ningún detalle ahí por el cual vayan a regresar el producto, ¿verdad? Ya que nosotros tenemos que estar, hermano, de alguna manera santificados, como que dice, sellados, hermano, por el mismo Dios, para que cuando sea esa venida del Señor por su pueblo, ¿verdad? Dice que nos encuentre, hermano, preservados irreprensiblemente, como decía Sonia, sin ningún defecto, ¿verdad? Sin ninguna tacha ahí, todo, hermano, perfecto. ¿Cuántos estaremos ahorita irreprensibles? Pero si usted no está irreprensible ahorita, pues no se preocupe, ¿verdad? Porque todavía el Señor está trabajando con nosotros. El hecho de que usted haya venido a este lugar, hermano, es porque el Señor ha puesto un deseo en cada uno de nosotros de que esas cositas, hermano, vayan siendo perfeccionadas en cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es el deseo suyo, pero hermano, cuando uno hace el esfuerzo es porque anhela algo. Y yo, si algo he anhelado, hermano, es irme con el Señor. Pero cuando usted lee estos pasajes desde el primer verso, dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Pero para quién? Y miren, se lo voy a leer aunque no lo tengo aquí escrito, pero aquí tengo mi Biblia. Por eso, hermano, aunque venga a escuchar aquí la palabra y yo se la ponga ahí en la pared, la escritura en la pared, ¿ya ponerla? No va a pensar usted que es el Mene Tekeluparsin. No, yo le pongo ahí la escritura, pero usted traiga su Biblia, hermano, para que usted compruebe que lo que yo le estoy poniendo ahí concuerde, ¿verdad?, con lo que usted está leyendo. Porque, hermano, muchos se atienden, ¿verdad? No, es que el pastor dijo. ¿Y si el pastor estaba equivocado? Por eso, hermano, tenemos que leer. Dice, comencemos el 5, verso 5, capítulo 5, perdón. Dice, comienza de esta manera. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche. Pero ¿para quiénes va a venir como ladrón en la noche? Para que no estén vigilando. Por eso dice, mire, le voy a leer, es que todos estos versos son muy importantes. Dice, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Hermano, ¿se acuerda que empezamos diciendo que teníamos de ser sobrios? ¿Qué es lo contrario de sobrio? Ebrio. Sí, borracho. Hermano, alguien que está ebrio es porque no puede percibir las cosas en totalidad. Pero alguien que está sobrio puede percibir que los tiempos que estamos viviendo son tiempos en los que el Señor en cualquier momento va a aparecer para algunos como ladrón, pero para nosotros no. Nosotros lo estamos esperando. ¿Cuántos están esperando aquí la segunda venida del Señor? Nosotros no esperamos la segunda venida del Señor. Esperamos el arrebatamiento. Nosotros esperamos el arrebatamiento porque la segunda venida es juicio. Y el Señor que dice, no nos ha reservado el Señor para ira, sino para salvación. Entonces, queremos ser salvos, estamos anhelando el arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? En cualquier momento. Dice aquí, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Hermano, ¿qué se habla ya por el Medio Oriente? Que el Medio Oriente es para nosotros el reloj profético de Dios. En el Medio Oriente se habla de tratados de paz, tratados de seguridad, y aunque hay conflictos, pronto van a tener ellos una aparente paz y seguridad. Pero cuando estén diciendo eso, no dice ahí cuando hayan alcanzado ellos la paz y la seguridad, no dice cuando estén diciendo. Hermano, vea usted las noticias. ¿Qué hablan las noticias? Paz y seguridad para el Medio Oriente. Jerusalén siempre peleando ahí con sus enemigos, los árabes y todos los sirios y todos los que le rodean. Pero prestemos atención, pero no por estar tan preocupados en el Medio Oriente quitemos nuestra vista de la palabra del Señor, a la cual hacemos bien, dice, prestarle atención. Entonces, hermano, entre los puntos que esta tarde yo le quise marcar, son tal vez el más importante, hermano. No dejemos que el Espíritu se apague, porque apagándose esa llama del Espíritu, hermano, entonces realmente nosotros vamos a estar sin dirección, sin rumbo. Es la lámpara que nos debe de servir para caminar, dice, porque no somos hijos de las tinieblas. Aunque vamos a andar en tinieblas, porque de hecho estamos en el mundo, pero nosotros vamos a ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Yo no sé si hay alguna necesidad, alguna petición específica en medio del pueblo. Si ustedes tienen una petición especial, pues podemos orar por ella. Si hay alguna necesidad, pues para eso nos reunimos, ¿verdad? Para ver cuáles son las necesidades que hay en medio del pueblo. Si alguien quiere conocer del Señor, acercarse al Señor, pues también es un buen lugar. Alguien quiere reconciliarse, también es un lugar para reconciliarnos aquí. Estamos en la presencia de Dios y delante de Él nuestras palabras, hermanos, tienen valor. Así que mientras nos dirigimos a Él en oración, usted expóngale desde su lugar aquellas necesidades que hay en su ser, aquellas peticiones a las cuales usted quisiera hacerle llegar a nuestro Dios. Padre, esta tarde hemos predicado tu palabra, Señor.
Sabemos que tú estás presente en todo, cada uno de nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo, una de las personas más importantes de la Trinidad, porque está dentro de nosotros. Gracias porque a través de esa presencia y esa persona dentro de nosotros podemos acercarnos confiadamente a tu trono de la gracia y la misericordia y pedir confiadamente, porque ya tu Hijo Jesucristo ha abierto ese camino para que nosotros, sin ningún intermediario, podamos acercarnos directamente a ti y presentar a ti todas nuestras peticiones y súplicas, dice tu palabra. Esta tarde, Señor, queremos suplicarte que tú inclines tu oído y tu mirada hacia nosotros, tu pueblo que estamos acá humildemente obedeciéndote, Señor, conforme a tu palabra, pero que también tenemos necesidades, que también necesitamos muchas veces que alguien atienda nuestras necesidades, y esa persona solamente puede ser tú el que va a satisfacer todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, Señor, están en tus manos, Señor. Te suplicamos de alguna manera que tú nos enseñes cómo tratar esas situaciones que no nos permiten avanzar y quites de nosotros todo estorbo, Señor, que quiera interponerse para hacer tu voluntad. Esta tarde, Señor, hemos visto algunos puntos que son indispensables en tu palabra, Señor, para que mientras tú vengas nosotros estemos constantemente manifestando esas obras, Señor, que son buenas delante de tus ojos, Señor. Permite que podamos manifestarles, permite que podamos estar en paz los unos para con los otros, que podamos auxiliarnos los unos con los otros, que podamos devolver bien, Señor, a los que nos hacen mal, Señor, y que no tratemos de ninguna manera de buscar venganza, que no haya en nosotros amargura, sino al contrario, haya un gozo perpetuo en nuestro ser, Señor, para que a donde quiera que vayamos, Señor, tu presencia pueda ser manifestada, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y ponemos delante de ti todas estas peticiones, Señor, todos estos deseos que hay en los corazones de nuestros hermanos, Padre. Si hay enfermedades, Señor, tú eres nuestro médico divino, que puedes tratar con esas enfermedades. Ponemos en tus manos, Señor, al hermano Eduardo, esposo de la hermana Rita, Señor, que está pasando por una situación, no vamos a decirle lamentable, sino tú tienes un trato con él, Señor, y en ese trato, Señor, te suplicamos que tú le des la victoria, Señor, para que en el momento oportuno él pueda presentarse delante de ti, Señor, con aquella confianza de que creyó ha sido su Salvador, Padre. En tu nombre lo ponemos en tus manos, Señor, y ahora te suplicamos que nos despidas de este lugar y nos lleves con bien, Señor, hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Entonces le pueden dar un amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Despídase ahí de su hermano y bendígalo para que pueda